Vale. Uy. ¿Qué? Yo creo que no, ¿eh? Por ahí no. No, Vamos a probar no. por ahí. Vale, vale. Pues hecho muy bien. Hola y bienvenidos de nuevo a Easy 4x4. Y hoy no vais a creer el coche que tenemos. Uno que a lo mejor no habéis pensado nunca que verías en un canal normal de 4x4. Y tengo el placer de dar la bienvenida al Jesús. Buenas. Que nos va a enseñar su coche y vamos a probarlo también en unas pistas, a ver qué tal. ¿Vale? Entonces, el Qashqai, ¿vale? Es un coche que seguro que lo conocéis porque, o sea, es uno de los coches más vendidos y fue uno de los primeros que inventó el segmento de sub crossover, ¿vale? Mucha gente dice, ¿no?, que es un crossover más que un sub. No sé si es marketing o no, pero un crossover es entre un turismo y un sub, es un entre medio, ni es un turismo ni es un sub, es algo en medio, pero a la gente le gusta porque, hostia, vendió como churros, ¿no?, en principio. No sé por qué alguien compraría un coche tan normal y no sé, ¿por qué lo has comprado? Bueno, porque me gustaba este tipo de coche, Sí. así que tuviera un poco 4x4 para hacer un poco pistas y... Ah, se lo has comprado 4x4 a propósito. Sí. Lo compré No has 4x4. ido y dices, hostia, después digo, hostia, es 4x4. No, la opción que puse fue que fuera... Vale, porque 4x4. a mucha gente diría, hostia, si iba a comprar un 4x4, ese sería el último coche que compraría, ¿no? Es que ¿qué coche más, no sé, con menos cualidades 4x4? ¿Por qué cuando has pensado, no has pensado en un Duster, no has pensado en otro tipo de coche? Ah, es verdad. Ah, vale, entonces hablé un poco del coche, entonces, por aquí. Es del 2013 Sí. y bueno, en la época estaba entre el Kuga y este. El Kuga, vale, Sí. vale, que es un rival, ¿no? También. El de la Ford. Vale. Y bueno, mirando vídeos por internet así más off-road, este era Ajá. un poco más tirando al rock que el Kuga. Sí, vale. No El sé. Kuga para mí parece un poco más Sí, coche machote, ¿no? Estéticamente es más musculado. Musculado, ¿eh? Por eso, bueno, estoy encantado de poder verlo, porque la verdad es que nunca había pensado en un Qashqai, ¿vale? No sé, tenía motores 1600 y de 2 litros, entre 115 y 140 de gasolina, y este es El 1600, 130 caballos. 1600, 130 caballos, ¿vale? Diesel. Diesel, vale. Tenían uno de 2 litros de 150, ¿vale? Pero eso es más, bueno, es muy equilibrado, ¿no? Y como es de diésel, pues tendrá sus par motores y todo esto. Y es un J10, entonces lo cambiaron justo a finales de este año, ¿no? A un J11, que es el... En julio, pues será el... poco después. Vale, entonces realmente yo creo que han hecho poca cosa al coche, ¿no? Es que, bueno, poco coche de estética, o sea, han hecho bastante, digamos, lavados de cara y ahora es para muchos súper bonito, ¿no? No tenés la tentación de comprar nuevo porque es más guapo y bonito y sexy, ¿o no? Sí, O vas tirando con en la este. época me gustaba. Como no lo que había. Vale, pues vamos a verlo, es una opción, pues una elección quizá un poco raro, que sí que es un 4x4, pero vamos a ver si realmente pues está a la altura de, digamos, un Dacia Duster. Ataque. ¿Cómo? ¿Al coche qué? Que lo único que le falta es altura y el ángulo de ataque, que es muy planito. Ya, yo creo que mucha gente de 4x4 diría que le faltan muchas cosas. Muchas cosas, ¿no? Aparte. Solo me falta esto y seré como un Nissan Patrol, ¿no? La verdad es que, claro... Que ponga Pathfinder. La verdad es que lo interesante de este coche es que, claro, viene de la familia Nissan, y Nissan es una marca muy conocida por coches 4x4, ¿no? Porque, hombre, tienes el Nissan Patrol, ¿no? Que de toda la vida anterior, que es el más 4x4 para más años de... Pues tienes el Terrano. Terrano, por ejemplo. Luego tienes el Pathfinder,
Luego tienes el X-Trail. El XR, aquel grandote. Sí, es que puedes reírte de este coche, es un Qashqai, todavía es un crossover, pero viene de Amazon y entonces vamos a ver. Entonces, los cotas, es que es muy complicado encontrar cosas, realmente información sobre este coche, porque lo único que he encontrado son altura libre, mínimo son 182, 18,2 mínimo, ¿vale? Y luego los ángulos, pues delante tienes el típico morro de estos, ¿no? Y detrás no está mal, pero de nuevo, podéis darte un sustillo ahí con la parte de atrás. Entonces, ¿qué has hecho para hacerle pues más 4x4? Nada, lo único ponerle los neumáticos que lleva y un protector de cárter de acero. Bien. Yo he visto otra cosa. Una calca de montaña. ¿Esto te ayuda mucho o no? Por eso me gusta la montaña. Te da, no sé, más motivación, ¿no? Sí. Más coraje. Entonces, una cosa que siempre se puede hacer, y yo digo, la fase 1 para cualquier sub es neumáticos y cárter de protección. Eso es lo mínimo. Normalmente lo que hace la gente es, meten unos neumáticos más off-road, pero algo más grandes para ganar algo de altura sin gastarse ya en muelles y cosas así, ¿no? Eso es lo más mínimo y barato. Los neumáticos venían en 17, 18 y 19 y con cada medida más grande, pues perdía algo de perfil. Entonces, estos son los mejores, ¿vale? Porque son de 17, pero son 215, ¿vale? 60 R17, ¿vale? Entonces 60 son, yo diría, lo mínimo para este coche. Si tienes un Qashqai, yo no compraría un 18 ni un 19 porque pierdes un montón aquí de perfil, ¿vale? Que es súper importante. Para meter, supongo, yo no he encontrado tampoco foros ni Facebook para este coche 4x4. Hay punta pala, ¿vale? Para otro tipo de foro, pero de 4x4 no he encontrado ninguno, porque tienes que ser el tipo raro que he comprado para 4x4. Pero bueno, has metido los Geolander AT Yokohama, ¿vale? Que es una cosa, una mejora, ¿no? Digamos, ¿qué tal van? Bien. O sea, han funcionado, ¿no? O sea que yo creo que es una buena marca, pero para meter más grandes, mira, está casi a tope aquí. Algo, no sé, yo no sé, como un perfil de 70 quizás, yo qué sé, muy complicado, ¿vale? O sea que en principio está, y luego accesorios 4x4, es que tú has añadido una cosa que son los deflectores. ¿Vale? O sea, vamos descubriendo muchas cosas aquí. Dices, no tengo cosas de calca, deflectores, un poco, solo te falta un poco aquí las estriberas y cosas así, focos aquí arriba, ¿no? Para darle un más look. Y el mata burros aquí delante, una cosa así. No sé si has mirado los accesorios que puedes comprar o no. Sí, la defensa, pero entonces como queda por debajo pierdes... Ya. El ángulo de ataque lo deja más bajito aún. Exacto, ¿vale? Pero como digo, cosas 4x4, pues eso, es un monocasco, o sea, tiene el típico chasis y carrocería todo incorporado. Los dos ejes, tiene eje independiente detrás y semi-independiente delante. Bueno, no tiene ejes rígidos, evidentemente. Es un coche moderno construido para la carretera, principalmente. Pues vamos a ver un poco el espacio de carga que tiene y vamos a hacer la prueba de las planchas. Son 1 metro. ¿Queréis meter las planchas? A ver si caben dentro. ¿Tú llevas algún accesorio de rescate? Cinchas de rescate. Cinchas, vale. Pero no un slinger de verdad, ¿o qué? Ahora te lo enseño, lo llevo ahí detrás. Vale. Bueno, entra sin problemas. Aquí tiene algo, ¿no? De espacio aquí, pero tampoco no es de otro mundo, ¿no? Realmente. No es para... No. ¿Para tener rueda de recambio aquí dentro o por debajo? Es el kit de reparación ese. ¡Kit de reparación! ¿Sabes qué es lo peor que puedes hacer cuando vas off-road?
No lleva rueda de recambio. No sé. Ya. ¿Y? ¿Y qué? Mi gato. Pues vamos a ver dentro del coche. ¿Me enseñas? ¿Qué acabado es? Este, pues si te digo la verdad, no me acuerdo. Bueno, hay 3 acabados, ¿no? Había Visia, que es lo más básico, Acenta en medio, y luego Tecna. Y Tecna Plus, o yo qué sé, esto está muy bien acabado. Como es una combinación, ¿no?, entre piel súper caro de Mercadona y luego, pues, no sé, me gusta. Y detrás, como dicen, ¿no? O sea, llevas dos niños detrás. Sí. Wow. Es que hay poco espacio, pero bueno, está bien. O sea, para hacer off-road tienes lo mínimo y está bien. Vamos a ir aquí dentro para ver el sistema 4x4. Porque esto es un 4x4 de verdad. O sea, nada de reírse del Qashqai. Porque no es un simple permanente. Es un conectable, ¿vale? Si no te acuerdas que es un conectable y todo eso, pues mira el vídeo que hice sobre los sistemas de 4x4 aquí arriba, hago un enlace. Entonces aquí es igual, en mi opinión, que el Duster, ¿no? Exactamente lo mismo, mismos sistemas. Entonces vas en 4x2, luego tienes el auto, ¿vale? Entonces esto te sale en alguna parte. Aquí, sale 4x2. Ah, vale, pero pone 4x4 4-wheel drive, cuando realmente no es 4x4, porque es all-wheel drive, porque es automático, entonces envía, es de tracción delantera, ¿verdad? Tracción delantera. Vale, entonces envía potencia y par detrás cuando lo necesita, y no puedes hacer nada, pero es un 4x4 de verdad. ¿Por qué? Seleccionamos el lot, que ahora no sale porque está apagado. Entonces ilumina el verde. Ah, vale. Y ahí es cuando te da 50% delante de tracción y 50% detrás. Vale. Y a los 40 km/h se desactiva. Vale. ¿Qué más tiene? ¿Tenés control de descensos? No, de descenso no tiene. Lo único que puedo quitar el ESP. Ah, puedes quitar el ESP. Si no... Ya. El ESP está bien quitarlo a veces cuando quieres que las ruedas patinen más. Perfecto, pues ¿qué te parece si vamos a probarlo en unas pistas súper extremas? Te decía que haríamos algo normal, pero mentira. Vale. ¿Vamos a por ello? ¿Vamos? Vamos. Pendiente ahí, que no te gusta mucho la pinta que tiene. O sea, veo que el ángulo ese de entrada me parece a mí que no. No, pero solo tocaría abajo un poco. Por eso tienes el cárter. Se puede probar. Ya, si rompe algo, todo se puede arreglar, ¿eh? Por eso tienes un 4x4. La gente va a decir, porque tiene un Qashqai y no puede hacer esto. No dejes mal a la gente del Qashqai. Tú eres el embajador. 4x4, el único que conocen, el único de especie en el mundo. Te tengo que cuidar hoy, porque si no te desaparece el 4x4 Qashqai del planeta. ¿En qué vas? En dos, vale. Pruébalo. ¡Wow! Subirás sin problemas. ¡Uy! Sin problemas. Es el morro. Sí. No, ya lo tiene. ¿Qué? ¿Se ha calado? Bueno. ¿Sí, ves? Y solo tendrás que pagar 2 euros para limpiar el coche. Pero como tienes el protector de cárter, está diseñado para esto. ¡Muy bien! Vale, vamos a hacer un poco de barro.
Cuidado que es con el parche. Sin problemas. Por aquí, por aquí. Uy, es muy extraño esta trialera. Vale, vamos a probar. Poco a poco. Más a la izquierda. Sigues, sigues. Estás cavando. ¿Tienes el lock? Sí. Uy. ¿Qué? Yo creo que no, ¿eh? Por ahí. No, Vamos a probar no. por ahí. Vale, vale. Lo has hecho muy bien. Perfecto. Vale. Pon más por aquí, por aquí. Por aquí. Poco a poco. Perfecto. Sí, sí, sí. Por aquí, un segundo. Vale, vale. Poco a poco. Sí, sí. Vas bien, ningún problema. Algo de clac, ¿no? Sí, ha sonado clac. Bueno, lo miramos. Pues Sí, ya sí. está, amigos. Ya hemos acabado ver un poco el coche y una prueba de este coche, que seguro que no habéis visto nunca un Qashqai pues hace pruebas así. Seguramente abajo en la descripción me vais a poner enlaces y todo. Y si lo hacéis, perfectamente. No sé si habéis cambiado de opinión ahora después de ver el vídeo, ¿vale? ¿Comprarías el coche? ¿Te lo pensarías un poco o lo descartarías? Porque no es un 4x4, ¿verdad? Pero es un 4x4 porque tiene el lock de diferencial. Bueno, muchas gracias Jesús por venir a acompañarme hoy y enseñarme su coche, enseñaré el suyo. Para más vídeos de este tipo, pues ya sabéis, este es el canal indicado, ¿vale? Y nos veremos súper pronto para más vídeos sub y 4x4, ¿vale? Hasta muy pronto. Hasta luego. Adeu. Adiós. Adiós.